O'Farrell Webinars, en su ciclo Ley Bases, presenta Reforma Laboral, el impacto en las relaciones laborales individuales y colectivas. Buen día a todos, ¿cómo andan? Gracias por acompañarnos. Bueno, la idea es realizar el primer webinar dentro del ciclo de reuniones organizadas por el Estudio Farrell, en este caso vinculado estrictamente al tema laboral. Puede ser un poco por mi formación, pero considero que es uno de los temas más importantes porque están involucradas las personas, todos nosotros, en todo este tema. No es la ley que todos, por lo menos que nosotros hubiésemos querido tener, es la ley que se pudo lograr. Creo que a la ley le falta organicidad, le falta metodología, le falta un sistema, pero bueno, se tocan temas y se adecuan normativas que creo que eran necesarias. La última gran reforma en Argentina fue la ley de contrato de trabajo que se dictó hace 50 años. Y en medio siglo las cosas cambiaron, la realidad cambió, las relaciones del trabajo han evolucionado y la verdad es que es difícil para un país como el nuestro que el marco normativo acompañe a ese cambio de las relaciones del trabajo. La ley, van a ver ustedes que, es decir, la persona que pensó y escribió esto tiene, tuvo dos ejes de pensamiento. Uno, lo vinculado al trabajo informal. Y el otro eje, bueno, son normas vinculadas con una modernización laboral. Respecto al primer punto, que es todo lo vinculado al trabajo informal, mi experiencia, por lo menos internacional, en cuanto yo hace 15 años participo de las reuniones en Ginebra de OIT. ¿Cuál es el estándar internacional? ¿Qué hacen los países con el trabajo informal? Normalmente las legislaciones y las políticas laborales se basan en tres patas, digamos, en tres aspectos. Las inspecciones, es decir, la función de inspección, la policía del trabajo a cargo de las autoridades laborales, en nuestro caso la Secretaría de Trabajo o antes el Ministerio de Trabajo. El segundo aspecto son las multas, es decir, el aspecto sancionatorio vinculado con la contratación de trabajadores no registrados. Y el tercer aspecto son los incentivos, es decir, que me convenga contratar gente en blanco. Por diversas cuestiones, ustedes van a ver que la ley de empleo, la ley 24013, nació con un régimen sancionatorio, con un capítulo vinculado a las inspecciones y con incentivos. Los incentivos eran los contratos que después se denominaron contrato basura, es decir, contratos laborales que tenían un tratamiento específico de reducción de cargas y demás, a expensas del sistema previsional. Por diversas circunstancias, todos esos contratos quedaron sin efecto. Y muchas de esas situaciones fue por culpa de los empresarios. Por ejemplo, por abusos en este tipo de contrataciones. Hubo empresas que utilizaban, no sé, ingenieros
que tenían un contrato de pasantías para atender el 110, por ejemplo. Y así puedo nombrar un montón. Todo eso determinó que esa parte de incentivos quedara aparte y subsistieran todas las normativas vinculadas al aspecto sancionatorio. Entonces, tenemos tres aspectos: inspecciones, el aspecto sancionatorio y los incentivos. Si ustedes analizan la normativa, van a ver que el sistema laboral argentino está plagado de normas sancionatorias vinculadas con el trabajo no registrado. Metodología que la verdad es que no ha funcionado. En ese sentido, la ley de empleo no logró sus objetivos porque el trabajo no registrado ha aumentado de un 25 y estamos cerca del 40. Consecuencia, haciendo un repaso, digamos, las multas o las indemnizaciones agravadas de la ley de empleo, las multas o indemnizaciones agravadas de la ley 25323, el 50% de incremento por el hecho de obligar al empleado a pleitear, los 3 salarios vinculados con la multa por no entrega de certificados, todas las sanciones que tiene la ley 24241, las sanciones de AFIP, el REPSAL, que tiene también un aspecto sancionatorio en cuanto a las dificultades para contratar con el Estado, las consecuencias impositivas derivadas de la inscripción de una empresa en el REPSAL. Bueno, yo creo que uno de los ejes de pensamiento del que la persona que hizo esta ley, que redactó, es justamente el bajar la presión sobre el aspecto sancionatorio y poner el foco en otros aspectos, por ejemplo, el aspecto de incentivos a la contratación de trabajo formal. Entonces, cada vez que veamos normativas, vamos a pensar en qué pata estoy, ¿no? Estoy afectando el aspecto sancionatorio, o estoy afectando el aspecto vinculado con las inspecciones, o estoy incidiendo en los incentivos para la contratación en blanco. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer para facilitar la metodología de la exposición es proyectar una presentación donde vamos a ir siguiendo juntamente con José Luis los temas que centralmente se modifican con esta reforma laboral. Vamos a dividir la presentación en 3 grandes bloques. El primero vinculado justamente a lo que ya adelantó en algún sentido José Luis, que se vincula a la registración laboral. El segundo bloque va a estar directamente referido a las modificaciones que se introducen a la ley de contrato de trabajo. Y un tercer bloque que va a contener algunas cuestiones ya más diversas, como el fondo de cese laboral, algunas cuestiones que se modifican en regímenes especiales, como del trabajo agrario, y un régimen de regularización laboral que también se contempla en esta nueva ley. A continuación voy a empezar a compartir la presentación. Sí. La ley de la cual vamos a hablar es la ley 27742, 27.742, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esa ley fue sancionada el 27 de junio de 2024 y fue publicada y promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de julio de 2024, entró en vigencia el 9 de julio del 2024. La ley, esto es importante, remarcar que la ley confiere al Poder Ejecutivo el mandato de la reglamentación y le dice que lo tiene que hacer en el término de 90 días corridos. Es decir, que el Poder Ejecutivo debiera reglamentar los aspectos que sean objeto de reglamentación, y ese plazo vence el 7 de octubre del 2024. Así que en principio ya la Secretaría de Trabajo está trabajando, existe un trabajo, hoy hay una reunión técnica, digamos,
vinculada a este tema, para escuchar a todos los sectores y en esa labor de reglamentación de la ley. La ley contiene diversos títulos, 9 en total, de los cuales hay 2 que tienen vinculación con el aspecto laboral, que es el título 4 y el título 5. Uno es promoción del empleo registrado y el 5 es la modernización laboral. Vamos a hacer un raconto. Ahora Ignacio va a hacer una lectura un raconto de los temas principales de la ley. Bueno, concretamente los temas que aborda la ley de bases y que tienen impacto en materia laboral son los siguientes. Se crea un nuevo registro de contrato de trabajo que tiende a efectuar una simplificación de los procesos registrales de las contrataciones y además va a establecer la creación de algún sistema diferenciado para las pymes, que eso ya lo vamos a explicar a continuación. Se derogan, como comentaba José Luis, las multas por falta o deficiente registración laboral que estaban incluidas en la ley 24.013 y la ley 25.323. Se elimina la multa por falta de entrega de certificados de trabajo. Se establece que la ley de contrato de trabajo no se aplicará a contrataciones regidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, como ser los contratos de obra, de servicios profesionales, de agencias. Se legitima, y esto es muy importante, la intermediación en la contratación de los trabajadores. Ya lo vamos a ver porque esto tiene impacto en la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo que tanta litigiosidad generó en nuestro país. Se amplía el periodo de prueba, se faculta al comitente a hacer una retención de la facturación para ingresar las deudas que esos contratistas tienen respecto de sus empleados y ante los organismos de seguridad social. Se faculta a las trabajadoras embarazadas para optar por reducir los días de licencia preparto para acumularlas al periodo posterior al parto. Se incorporan causales objetivas de despido con causa. Este también es uno de los temas centrales y que de alguna manera mayor presión tuvo el gobierno del sector empresario para incorporar a la ley. Se contempla la posibilidad de que las partes puedan reemplazar el esquema indemnizatorio actual del artículo 245 de la ley, que sería un sueldo por año de antigüedad, por un fondo de cese laboral. Se incorpora una indemnización tarifada para casos de despido discriminatorio y además también se contempla la implementación de un régimen de regularización o blanqueo laboral, como comúnmente se le llama, que esto va a estar obviamente sometido a una fuerte actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a empezar con el bloque de registración laboral. También los invito a que a medida que vamos haciendo la presentación nos vayan enviando por el chat las preguntas o dudas que puedan tener y a medida que vamos terminando cada bloque tratamos de dar respuesta a las preguntas que nos envían. Bueno, el primer mandato de la ley al Poder Ejecutivo es la creación de un nuevo sistema de registración laboral, que tiene que tener las características de que tiene que ser simple, ágil, expeditivo, y a través de un registro electrónico. Es decir, esta es una de las formas de actuar sobre esas 3 patas que yo les dije, que eran inspecciones, multas y incentivos. Bueno, este es un incentivo, es decir, facilitar la registración laboral. Y lo novedoso de este tema es que se ordena la creación de un sistema diferenciado para pymes, es decir, empleadores que tengan hasta 12 trabajadores tendrán un sistema diferenciado que contemple, por ejemplo, el pago de un importe único y omnicomprensivo de todos los conceptos del sistema de la seguridad social. Algo así como un monotributo o algo así como el sistema de trabajadoras de casas particulares, en donde uno paga un monto global y ese monto incluye a todas los subsistemas de la seguridad social. Este sistema también debiera tener
un módulo que permitiese a estas pymes con menos de 12 trabajadores o hasta 12 trabajadores confeccionar e imprimir los recibos de sueldo. Después vamos a ver con Ignacio la modificación del artículo 29, y yo creo que es una de las principales modificaciones, es decir, un cambio copernicano en la ley de contrato de trabajo, porque cuando Norberto Centeno, que es la persona que redactó la ley de contrato de trabajo, pensó en este tema, pensó en que en el caso de tercerizaciones y demás, que la empresa usuaria de los servicios de un empleado era la que debía ser considerada como verdadera empleadora. Ya vamos a ver que esto se modifica. Bueno, el otro tema entonces, derogación de multas. Bueno, en el marco del capítulo de registración laboral, como ya adelantamos, la ley de bases lo que realiza es una derogación bastante extensa de distintas multas y distintas normas que contemplaban sanciones a los empleadores que incurrían en deficiente registración, ya sea porque tenían al empleado totalmente de manera clandestina, en negro, o pagaba parte del salario sin registración, o había de alguna manera registrado el contrato tardíamente. Bueno, esas multas hoy se encuentran derogadas, las previstas en la ley 24013, también las previstas en el artículo 1 de la 25323, que estableció una duplicación indemnizatoria en caso de que el despido, al momento del despido de la extinción del vínculo laboral, se acreditara que el contrato estaba deficientemente registrado. Se derogan los artículos... Discúlpame, una cosita. Ahí hay toda una discusión sobre cuáles son las situaciones afectadas por la ley, ¿no? La opinión mayoritaria es que esto tiene que ver con el momento en que el contrato de trabajo se extinguió. Es decir, a ese momento tenemos que ver si la ley estaba vigente o no estaba vigente. En ese sentido, a ver, voy a terminar de leer o de comentar los artículos que se derogan para hacer un comentario en línea con lo que comenta José Luis. A ver, se deroga la ley 25345 en los artículos 43 al 48, que elimina directamente la multa por falta de entrega de los certificados del artículo 80, los certificados del trabajo, y también la multa prevista en el artículo 132 bis, por falta de ingreso de aportes retenidos a los trabajadores. Se deroga también la multa por falta de registración o deficiente registración laboral en el sistema o en el régimen de empleados de casas particulares. Estas cuestiones, estas multas son las que generaban mayormente la litigiosidad en nuestro país, porque si uno yo que estoy muy involucrado en materia de litigios y litigios complejos, podíamos observar las liquidaciones que se presentaban a la demanda. Gran parte de esas liquidaciones de los montos reclamados respondían al valor de las multas que se pretendían en los juicios laborales. Yo creo que este cambio que se genera con la eliminación de las multas va a tener un impacto sustancial en los valores y en los montos de las sentencias que podamos tener de acá a futuro. Y ahí viene la discusión que planteaba José Luis. Esta derogación tiene efecto retroactivo, se aplica a partir del momento de la vigencia de la ley. Bueno, en términos generales hay un consenso de que la derogación de las multas se va a aplicar a las relaciones laborales que se extinguen a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Es decir, la foto la tenemos que sacar al momento de la desvinculación, de la extinción del contrato de trabajo. Y con esa foto determinar si fue anterior a la sanción de la ley, es posible que los jueces apliquen de todos modos estas sanciones, estas leyes, estas multas. En cambio, si es posterior a la desvinculación, a la sanción o la entrada en vigencia de la ley, allí tendríamos obviamente los argumentos legales para sostener que no deberían aplicarse. A ver, como argumento secundario, desde el punto de vista del sector empresario y los que estamos en litigios, ya estamos haciendo planteos, solicitando en todos nuestros juicios, en el stock de juicios que tenemos actualmente y que ya están en trámite, que no se apliquen estas multas.
valiéndonos de algunos principios que traemos del derecho penal, porque entendemos que las multas tienen una naturaleza punitiva o sancionatoria que compartirían la naturaleza propia de los principios del derecho penal. No podría haber una multa sin una ley previa que la imponga, y del mismo modo hay un principio que establece la retroactividad de la ley más benigna. Ese es el principio que estamos invocando para solicitar que estas multas no se apliquen en los juicios que ya están en trámite. Ese principio ha sido receptado por tratados internacionales que tienen actualmente jerarquía constitucional, porque fueron incorporados al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y hay numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que de alguna manera convalidan este principio, porque ciertamente tiene alguna cuestión de fondo el hecho de que una acción que estaba sancionada, pero al momento del dictado de la sentencia ya no está sancionada por el Estado, es decir, ya no se considera tan disvaliosa como antes, podríamos sostener que no tendría sentido sancionarnos al momento del dictado de la sentencia por algo que la sociedad ya ha decidido no multar, por lo cual no hay una norma que establezca una sanción. Bueno, ese es un poco el criterio que se está planteando del sector empresario. Yo no soy muy optimista con que esto sea receptado correctamente por los jueces, pero de todos modos creo que no perdemos nada de probar y plantearlo en los juicios. No es una batalla ganada esto de la eliminación de las multas, porque obviamente desde el sector de abogados que asesoran a trabajadores ya están elucubrando argumentaciones y teorías para plantear que ante la ausencia de las multas que sancionan la falta de registración, podrían plantear acciones por daños y perjuicios basados en normativa civil o de daños. Por lo tanto, también vamos a tener una batalla de legal en los expedientes para tratar de defender esta posición de que esos daños y perjuicios no son tales, no existen, y que en algún punto no hay un perjuicio por la falta de ingreso de los aportes si es que se prueba una relación laboral no registrada. Porque como comentaba José Luis y lo va a explicar a continuación, los jueces cuando determinan que hay un trabajador no registrado en una sentencia tienen que enviar a AFIP la información de esa sentencia, y la AFIP es la que va de alguna manera a tener la legitimación activa para reclamar el ingreso de esos aportes. Por lo tanto, creemos que ahí no hay un daño concreto para el trabajador como para justificar una acción de daños y perjuicios. Lo que pasa es que el sistema está tan desvirtuado que uno pierde el foco, ¿no? Y ahora vuelvo de vuelta a los estándares internacionales. Cada vez que yo comento en la oficina de OIT, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema de multas que van al bolsillo del trabajador, los tipos me miran y me dicen, pero escúchame, pero entonces el empleado es medio cómplice de todo esto, es decir, se generó un sistema de incentivos para que la persona trabaje un tiempo y bueno, y después diga, bueno, ahora no juego más y te reclamo las multas. Normalmente el estándar internacional es que existen multas, pero las multas no van al bolsillo del trabajador. Las multas van al sistema de seguridad social, que en definitiva es el sistema que sufre la consecuencia por el hecho de que la persona no aporta, el empleador no aporta, y después el sistema de seguridad social tiene que salir a cubrir las contingencias previsionales. Pero bueno, este es todo un tema. Nosotros estamos planteando en los juicios esta cuestión de la ley penal más benigna o la ley sancionatoria más benigna, y coincido con Ignacio que esto tiene una baja chance de probabilidad de que ocurra, pero bueno, lo estamos planteando, porque además hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que toma este tema, este concepto. Ahí también algún comentario vinculado a las críticas que ha tenido la ley y puntualmente en este aspecto de alguna manera de eliminación de las multas. Algunos plantean que esto propiciaría la contratación en negro porque no existiría de alguna manera una sanción para el empleador. Bueno, eso es relativo y yo no coincido con esas críticas, porque no es que quedamos sin ningún régimen sancionatorio en Argentina.
En Argentina teníamos diversos regímenes sancionatorios, como comentó José Luis, y creo que ahora va a tener que tener mayor preponderancia el accionar de la policía del trabajo, es decir, de las autoridades provinciales y nacionales de las secretarías o ministerios de trabajo, a los efectos de auditar, de controlar la registración y el cumplimiento de la normativa laboral. Sigue vigente la ley de pacto federal 25.512, que establece sanciones leves, graves, muy graves, que incluso pueden llegar a generar la clausura de un establecimiento en situaciones de irregularidad notorias. Por lo tanto, creo que sigue vigente el REPSAL. Sigue vigente el REPSAL, sigue vigente la facultad de auditoría y de sumario que tiene la AFIP para tratar de detectar en algunas situaciones el incumplimiento o determinación de deudas al régimen de seguridad social. Tenemos infinidad de normas que aún persisten y que castigan justamente la clandestinidad en el mundo del trabajo. Sí. Yo creo que hubo un uso y un abuso de la facultad sancionatoria, es decir, de esa pata sancionatoria en la lucha contra el trabajo en negro. Creo que hubo, sinceramente, un abuso que se expresa en cosas locas. Yo ayer, por ejemplo, estuve analizando de uno de nuestros clientes un tema que tenemos con un cadete, ¿no? Un motoquero, digamos así, que trabajaba hace varios años, digamos, con exclusividad, y pregunté que por favor me actualicen cuál sería el monto reclamado en ese juicio, cuál es el monto reclamado. Y era un monto que en dólares eran $740.000, ¿no? $740.000 te dan vuelta una pyme, digamos, la dan vuelta, con lo cual yo por sancionar y esta plata va en beneficio del empleado, ¿no? Es decir, pagándole esto estoy poniendo en riesgo todo el resto de los puestos de trabajo. Con lo cual me parece que el sistema no funcionó y de hecho las cosas se miden por los resultados. Y los resultados fueron malos, digamos, ya sé que hay otros factores, pero el trabajo en negro siguió aumentando. Y hay algo peor que el error, que es insistir en el error, digamos, con lo cual esto me parece que necesitaba un cambio. Personalmente, si me preguntan, yo hubiera hecho otra cosa, hubiera dejado alguna multa y que esa multa vaya no al bolsillo del trabajador, sino a... Cuando digo bolsillo del trabajador, hablo de bolsillo del trabajador y de los abogados del trabajador, ¿no? Hubiera cambiado el destinatario de eso y hubiera establecido que eso tiene que ir al sistema previsional, por ejemplo. En este aspecto también sumo a lo que comenta José Luis, que se agregaría o se tendría que implementar por la reglamentación un sistema de denuncias ágil para los trabajadores que se encuentran en una situación irregular, ¿no? Que esto también lo contempla la ley y va a estar sujeto a reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es un tema importante, es de las tres patas, la pata, digamos, de la inspección, es decir, de las facultades de inspección del Ministerio o de la Secretaría de Trabajo. La posibilidad de que el trabajador, de un modo anónimo, haga una denuncia diciendo, mira, yo tengo tal situación, y orientar a los inspectores de la Secretaría de Trabajo para que vayan y hagan la inspección correspondiente. Esto, ahora la ley le da el mandato al Poder Ejecutivo para que lo haga, para que esto se transforme en una realidad. Otra de las cosas que la ley establece es que frente a una sentencia judicial firme, el juez tiene obligación de reenviar esa sentencia a la AFIP para que ésta determine lo pertinente en materia de aportes y contribuciones. Es decir, que la AFIP cobre los aportes y contribuciones omitidos. Ahí hay algo
novedoso, no es muy importante, que cuando ocurre esto, si la persona, por ejemplo, estaba bajo un régimen de un contrato de obra que terminó siendo un contrato de trabajo y pagó aportes como autónomo, esos o como monotributo, esos aportes realizados se tengan en cuenta y se descuenten. Acá, bueno, justo terminamos el primer módulo que es sobre registración laboral. Voy a pedir acá a los colaboradores que me digan si tenemos algunas preguntas en el chat, así si no seguimos con ya el segundo aspecto de la modificación de la ley de contrato de trabajo, y vamos a empezar a tratar cada uno de los artículos que han sido de alguna manera modificados y revisados. Este es un tema importante. Como primera medida, debemos destacar que el artículo 2 de la Ley de Contratos de Trabajo es el artículo que establece el ámbito de aplicación de la ley. Y en dicho artículo se establecen ciertas exclusiones, es decir, a determinados colectivos de trabajadores a los cuales no se les aplica la Ley de Contratos de Trabajo. En la versión anterior de la norma estaban de alguna manera enumerados los trabajadores que se desarrollan en la administración pública bajo el régimen de empleo, el personal de casas particulares, el personal que trabaja en un régimen agrario. Y ahora, como novedoso, se incorpora el inciso D, que viene de alguna manera a clarificar que aquellas contrataciones de obra, de agencia, de servicios profesionales que se encuentran regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación estarán excluidos de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo me preguntaba si esto no era algo obvio, siendo que ya están regulados justamente por el Código Civil y Comercial de la Nación y tienen una regulación específica. Yo creo que sí, pero me parece que en la práctica no era obvio para los jueces laborales y puntualmente de la Cámara Nacional del Trabajo, que de alguna manera en casi todos los casos que existía alguna contratación de servicios profesionales de un trabajador independiente, siempre estaba la sospecha y de alguna manera la determinación de que había una relación laboral y el empleador estaba en una situación muy complicada para tratar de acreditar que en realidad no había una relación de dependencia. Bueno, esto un poco creo que es una ley, se introduce a los efectos de reforzar la validez de esas regulaciones puntuales, específicas que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los jueces tengan alguna limitación en la interpretación de las normas laborales. Vinculado con esto, el legislador modifica el artículo 23. El artículo 23 es un artículo central en la Ley de Contrato de Trabajo y establece una presunción. Cuando ustedes tienen una prestación por parte de una persona física, la realización de una obra, de un servicio, bajo ciertas condiciones, las famosas notas de dependencia económica, técnica, jurídica, la ley presume que ahí hay una relación del trabajo. Y habiendo relación del trabajo, la ley presume de que hay contrato de trabajo. La norma, la ley de bases, establece que cuando la relación se trata de contrataciones de obra o de servicios profesionales o de oficios y se emitan recibos o facturas correspondientes a los pagos o se realicen por sistemas bancarios autorizados por la reglamentación, no será de aplicación la presunción relativa a la existencia de un contrato de trabajo. Puede haber contrato de trabajo, pero no habrá una presunción de que ello sea así. Este tema es un tema que ha tenido muchas idas y vueltas. Cuando yo era chiquito había, digamos, una doctrina, una jurisprudencia, sobre todo la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que establecía que esta presunción no se daba en el caso de los profesionales, por ejemplo. Es decir, uno contrataba a un profesional, un abogado, por ejemplo. La persona sabía perfectamente cuáles eran los límites y las condiciones de contratación. Entonces,
la persona facturaba. Bueno, la Cámara de Apelaciones, por lo menos la sala octava, decía, bueno, va a haber que probar que ese profesional prestaba servicios en una condición de relación de dependencia, es decir, con una dependencia jurídica, económica, técnica. Si no, no habrá una presunción. Este es un tema también importante en la ley. De algún modo nos indica que no toda prestación de servicios por parte de una persona física conlleva a la calificación de relación laboral y contrato de trabajo. Sí, puede haber situaciones en que no. Será un tema de hecho y prueba. Ahí sobre ese tema, déjame aclarar algo, José Luis, o agregar que también esta ausencia de presunción, una presunción iuris tantum, es decir, que admitiría prueba en contrario, no se va a aplicar y va a tener efectos también respecto de la seguridad social. Y yo creo que ¿por qué agregan esto en la norma? Porque no sé si a ustedes les pasó, pero muchos de nuestros clientes nos comentaron que tuvieron inspecciones de AFIP en materia de seguridad social, que empezaron a indagar sobre todas las contrataciones de monotributistas que tenían o pagos de facturas a monotributistas, alegando que por el artículo 23 había una presunción de que esas personas eran empleados en relación de dependencia. Bueno, eso generaba toda una actividad procesal y administrativa de las compañías de tratar de desvirtuar esa presunción iuris tantum, es decir, acreditar que en realidad esas personas eran independientes y no desempeñaban una tarea inherente a un trabajador o en relación de dependencia. Y bueno, creo que esto es importantísimo, que esos efectos de la ausencia de presunción de relación laboral se extienda también a los regímenes de seguridad social, para que los organismos que inspeccionan este tipo de contrataciones no tengan de alguna manera la cancha inclinada a los momentos de hacernos las inspecciones y las determinaciones de deuda. Ahora Ignacio les va a hablar de un tema que es el artículo 29. Yo creo que este es uno de las principales modificaciones de la ley, y les diría que es asimilable a las derogaciones de las multas de la ley de empleo, digamos. Es un tema muy importante, y tan importante que si ustedes agarran el listado de juicios que tienen las compañías donde ustedes trabajan, van a ver que la mayoría de esos casos tienen vinculación con el artículo 29. Es decir, el pensamiento de quién es el verdadero empleador en una relación. Ahora, Ignacio les va a explicar cómo funciona esto. En línea con lo que comenta José Luis, yo siempre le llamo el muy temido artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, porque, bueno, generalmente, y especialmente esto sucede en las grandes compañías, en las empresas multinacionales, que por ahí tienen una limitación del headcount, que incurren justamente en la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios eventuales o a través de empresas proveedoras de personal. Para poder entender la modificación de este artículo, lo que tenemos que entender es cómo funcionaba actualmente o de manera previa a la reforma. Centeno, cuando ideó esta ley, lo que planteó es que en aquellos casos en que una empresa contrate un trabajador y lo registre con vistas a proporcionarlo a un tercero, que sería la empresa usuaria, se va a considerar que esa empresa usuaria es el real empleador del trabajador. Además, esto, bueno, conllevaba también a un esquema de responsabilidad solidaria entre todas las compañías involucradas en este esquema de contratación. Esto fue tomado por la justicia laboral y de alguna manera el criterio mayoritario se plasmó en el plenario Vázquez contra Telefónica de Argentina y otros, que ahí también en ese juicio estaba involucrado ADECO, en el cual consideró que como el empleado contratado por ADECO había sido de alguna manera prestador de un servicio para Telefónica, que era considerada la empresa usuaria, Telefónica era la real empleadora en ese caso. Y por lo tanto es la empresa que debió registrar el contrato de trabajo. Es decir, calificó de fraudulenta esa intermediación. Pero ese empleado estaba registrado por ADECO. Claro, claro. O sea, generó una situación totalmente injusta para la compañía, porque consideró
que era empleado de Telefónica y lo equiparó al empleado como si fuese un trabajador totalmente clandestino o no registrado. Es decir, lo equiparó a un trabajador en negro cuando lo cierto es que el trabajador tuvo todos los beneficios de la seguridad social, es decir, tuvo ART, tuvo obra social, tuvo cobertura, en algunos casos, incluso en la práctica, se da que tienen cobertura médica prepaga, tuvo aportes jubilatorios. Es decir, se llegaba a un extremo absurdo de equiparar a un empleado registrado con uno no registrado. De alguna manera, esto es lo que viene a modificar esta reforma laboral del artículo 29. Yo creo que va a tener un impacto notable, como decía anteriormente, en la disminución de la litigiosidad, es decir, quita un incentivo importante a litigar, una herramienta también para los empleados de considerarse despedidos de manera indirecta. Y justamente la ley ahora lo que dice es que los trabajadores que sean contratados y registrados por una empresa con vistas a proporcionarlo a terceros, esos trabajadores van a ser considerados empleados de aquel que registra el contrato de trabajo. Ya no será considerado empleador la empresa usuaria, sino aquel que formalmente registre el contrato de trabajo. Eso yo creo que es una decisión muy importante en términos legislativos, que va a tener muchísimo impacto en la práctica, ¿no? Tengo infinidad de juicios en el stock de la cartera de juicios que manejamos que se refieren justamente a los reclamos por el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un tema que también hay que mencionar es que me parece atinado que el legislador lo haya dejado, es que se mantiene el esquema de responsabilidad solidaria. Y esto, obviamente, busca darle algún tipo de tutela o protección al trabajador, porque si no podría incurrirse en un abuso de que la empresa contratante, o sea, la que registra, sea un sello de goma, sea una empresa insolvente, y si no, no existiría este esquema o este anticuerpo de la solidaridad en este tipo de contrataciones, el empleado se quedaría sin la posibilidad de reclamar y de cobrar las indemnizaciones. O sea, tengamos en cuenta, ahora las empresas usuarias no van a poder ser consideradas reales empleadores, pero sí persiste la solidaridad y la responsabilidad solidaria en materia de obligaciones laborales. Bueno, la otra modificación importante, aunque no es central, digamos, es el tema del periodo de prueba. Es decir, todo contrato por tiempo indeterminado tiene un primer periodo, que es el periodo de prueba. La persona debe estar completamente registrada desde el día 1, digamos, desde el día 0, tiene que estar registrado. Lo que existe es un periodo de prueba. El periodo de prueba actualmente era de 3 meses y luego de la modificación ese periodo se extiende a 6 meses. La verdad es que todo este tema de que se habla de que las empresas van a poder hacer una precarización del trabajo, honestamente yo no conozco empresas que contraten para despedir, digamos, o para el proceso de selección y demás. La capacitación es un tema caro para las compañías, con lo cual si la persona cubre el perfil y demás, que me pongan un periodo de prueba de 3 meses, 6 meses, la verdad que la extensión del periodo de prueba creo que quita presión a la compañía y me parece que es beneficioso con miras a que las empresas, como dicen en el campo, se aquerencie con el empleado y lo mantenga, porque descubrió un aspecto, un perfil del empleado que favorece a la operación de la empresa. La norma, la ley de bases, establece también pero esto es vía negociación colectiva. Es decir, vía negociación colectiva, la empresa y el gremio, o la Cámara Empresaria y el gremio, podrán pactar en empresas de entre 6 y 100 trabajadores a que el periodo de prueba sea de 8 meses. En vez de 6, 8. Y en mini pymes, digamos, empresas que tengan hasta 5 trabajadores, el periodo de prueba sea de 1 año. Pero, repito,
La modificación general es que de 3 meses se va a 6 meses. Y estos incrementos del periodo de prueba de 8 meses y 1 año tiene que ser vía negociación colectiva. Acá un comentario adicional que también ha generado algunas dudas por algunas personas que ya nos hicieron la consulta, es si con esta modificación queda eliminada la obligación de preavisar cuando uno despide a alguien en periodo de prueba. Bueno, la respuesta es no. O sea, la obligación de preavisar subsiste, no se modificó el artículo 231 de la Ley de Contratos de Trabajo, por lo tanto hay que preavisar con 15 días de anticipación al despido o, en su defecto, pagar la indemnización sustitutiva. Otra pregunta que también hemos tenido y que en general se hace el mercado es qué pasa con la gente que ya fue contratada, digamos, que fue contratada antes de la ley y que venía con un régimen de 3 meses. Si esto se amplía automáticamente a 6 meses o no. Hay distintas opiniones. Yo personalmente pienso que si la persona fue contratada con un periodo de prueba de 3 meses, se mantiene, se debería mantener esto. Y si hubiera alguna duda, se aplica el principio general de que en caso de duda se aplica la ley más favorable al trabajador. Con lo cual me parece que llevado esta discusión a ámbitos judiciales, tendríamos esa consecuencia. Es decir, el mantenimiento del periodo de prueba vigente al momento de la contratación de la persona. Bueno, el artículo 136 también de alguna manera es modificado por la ley de bases. El artículo 136 lo que establece es que frente a un reclamo de los trabajadores de un contratista, la empresa comitente está facultada para de alguna manera retener de la facturación los pagos que debería realizarle a ese contratista a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones laborales que ese contratista no está dando cumplimiento, es decir, pago de salarios, ingreso de aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social. Claro, es decir, perdón Ignacio, todos nosotros, ustedes, digamos, en algún momento nos enfrentamos a una situación de un contratista, como se dice en el campo, que se manca, es decir, que el tipo no puede, por H o por B, o no quiere o no puede, pagar los salarios o pagar las cargas, y viene el sindicato o vienen los empleados del contratista y nos dicen, che, mirá, no me pagan, está todo bien, pero no me pagan, mi empleador, que es el contratista, no me paga el salario. Entonces, el comitente, en virtud de este artículo, puede hacer cosas. Claro. ¿Y cuál era la problemática que tenían las compañías frente a esa situación que plantea José Luis? Es decir, vos hacías la retención, le hacías la retención al contratista, podrías ir al Ministerio de Trabajo, hacer un acuerdo con el sindicato para dar en pago a cuenta de los salarios adeudados, hacer un acta, etcétera, pero lo que estaba vinculado al ingreso de los aportes y contribuciones adeudados por ese contratista era un gran problema. Ese dinero les quemaba a las compañías en la mano, más aún con el tema de la inflación y la desvalorización del dinero, y por otro lado, porque también quedaban expuestos a un eventual reclamo comercial del contratista, porque en definitiva ustedes estaban haciendo una retención de esas sumas y no las estaban pudiendo ingresar a los organismos de seguridad social porque no había un mecanismo de ingreso de esos aportes y contribuciones a cuenta y orden de un tercero. Bueno, justamente lo que establece este artículo es que la AFIP va a tener que reglamentar en un plazo de 90 días corridos de la sanción de la ley un procedimiento para que el empleador, o sea, la empresa principal, la comitente, pueda ingresar esos aportes retenidos a los organismos de la seguridad social. Ok. El otro tema, no sé si es tan importante, pero digamos, la ley sufrió críticas, sobre todo del sindicalismo, es el tema de la licencia por embarazo. Yo creo que la verdad que este sistema, el nuevo régimen, no cambia nada, al contrario, flexibiliza y adecua el régimen normativo a la realidad. Ustedes saben que, digamos, la ley contemplaba una prohibición de trabajo para la mujer 30 días antes del parto. Prohibición que
se trataba permanentemente de evadir. Digamos, la mujer trataba de conseguir de su médico un certificado que le cambiara la fecha de parto para poder seguir trabajando unos días más y acumular esos días para la licencia postparto. Lo que dice ahora la ley es que esa prohibición de trabajo se puede reducir a 10 días. Pero esto es facultativo, es decir, si la mujer lo quiere hacer, puede dejar de trabajar a los 30. Y si no, puede seguir trabajando con la prohibición de que no puede ir más allá de los 10 días preparto. Todos los días que trabaja los acumula con posterioridad a la licencia postparto. Y se mantiene la obligación de presentar el certificado médico con la fecha presunta de parto. Acá voy a hacerte una interrupción, José, porque sí, hay algunas preguntas que nos están haciendo a los efectos de dar respuesta a las dudas que nos plantean. Una de las preguntas dice lo siguiente: doctores, ¿no creen que el Estado debería alivianar las cargas impositivas a las empresas a los efectos de fomentar la correcta registración de las relaciones laborales? Obvio. Yo creo que en la tercer pata, que es esta que yo les decía sobre los incentivos a tener gente en blanco, gente registrada, está el tema de la carga, de las cargas sociales. Es un valor muy, muy importante. Y si a eso le sumamos algunos convenios que son del año 75, por ejemplo, que además de toda la contribución, me viene a la cabeza uno, pero digamos, implica 11 puntos más de contribución. Es decir, que cada 100 pesos tengo que pagar 11 en función de un convenio colectivo, más la contribución que paga todo empleador, más el 17% que le descuentan al empleado. La carga de impuestos al trabajo es enorme lo que queda en el camino cuando uno compara el costo empleador con el bolsillo del trabajador, con lo cual sí, coincido que me parece que debiera reverse ese tema. Este tema de la creación de este sistema en donde si uno tiene hasta 2 empleados, uno puede pagar un monto fijo, puede ser que vaya en línea con esto. Es un tema que habrá que ver cuánto es lo que hay que pagar, pero me parece que es un tema importante para que se genere un incentivo realmente a la contratación formal. Aprovecho ahí también para hacer un comentario inherente a este tema, que es la situación también vinculada a la negociación colectiva en Argentina, porque, como ustedes saben, la negociación colectiva en nuestro país, en general, se establecen convenios colectivos de actividad, y en algunos sectores, pymes principalmente, justamente la clandestinidad laboral se genera porque es inalcanzable para esas pymes de pocos empleados pagar salarios tan elevados como lo que establece, por ejemplo, el convenio de comercio. O sea, es imposible. Uno va, por ejemplo, a un comercio o una mini pyme en Santiago del Estero o en Tucumán, y es muy probable que la mitad de los empleados estén registrados o están registrados por media jornada. Eso también hace al costo laboral de las compañías. Siempre se discute la posibilidad de una articulación de convenios, ya sea de empresa o algún régimen específico para pymes que puedan descolgarse de los convenios empresariales o convenios de actividad, convenios colectivos de actividad, que bueno, eso obviamente acá no se aborda. Sí se vincula quizá con algo que quedó fuera de la ley, que era la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Tenemos convenios colectivos del año 75 que todavía se están aplicando y que establecen cláusulas obligacionales para los empleadores como aportes, contribuciones, que también incrementan el costo laboral. Yo creo que son todos temas que en los próximos años van a estar en el tapete y van a estar en la mesa de discusión relativo a las relaciones laborales del trabajo. No puede haber convenios que contengan un adicional manejo de computadora.
tipista, digamos, o no sé, entrega de litros de leche, o entrega del queroseno toda la semana, digamos, hay cosas hay trabajos que ya no existen y están regulados por convenciones colectivas de trabajo firmadas en el año 70 y pico. La verdad que uno de los retos que tiene el mundo del trabajo es adecuar el marco normativo a el nuevo mundo del trabajo, que todos los días cambia. Estamos hablando de la inteligencia artificial y estamos con convenios que tienen 50 años. Entonces, eso sí o sí lo tenemos que cambiar si queremos salir de donde estamos, digamos, ¿no? En algún momento. Otra de las preguntas que nos hacen se vincula a cómo protege la nueva ley al trabajador por ausencia o deficiente de registración laboral. ¿Cómo se apreciará la empresa, cómo se apercibirá dicha empresa por dicha irregularidad? Bueno, todo vinculado a lo que ya hablamos, o sea, concretamente el trabajador va a tener, a través del sistema que se va a reglamentar, o que por lo menos la ley ordena que se reglamente, un medio de denuncia digital y rápido de los incumplimientos en materia de registración laboral. Como decíamos anteriormente, persisten otros sistemas sancionatorios que no son las multas de la ley de empleo ni la ley 25323, que bueno, obviamente la policía del trabajo puede aplicar. Hay sanciones leves, graves y muy graves, y en general las sanciones que se aplican por falta de registración laboral son sanciones muy graves que pueden incluso, ante la reincidencia por parte del empleador, llegar a la clausura de los establecimientos. Por lo tanto, yo creo que la policía del trabajo va a tener de alguna manera va a ser más preponderante ahora en este esquema sancionatorio. Y sí, obviamente, acá otra de las preguntas es si eso va a ser por vía judicial o administrativa. Entiendo que va a ser una cuestión que se va a tramitar por vía administrativa y eventualmente llegará a la justicia como un órgano de revisión. Nosotros no estamos acá para defender la ley. Si me preguntan a mí, yo hubiera dejado una multa, pero repito, no que vaya al bolsillo del trabajador, sino que vaya al sistema de seguridad social. Pero este tema de seguir aplicando, es decir, insistir en el régimen sancionatorio, es una cosa, es como que no hay como dice el dicho, ¿no? Es decir, cuando uno tiene, la única herramienta que tiene es un martillo, ve todo clavos. Bueno, digamos, hay otras herramientas para luchar contra el despido, contra el empleo no registrado. Y yo creo que tenemos que echar mano de eso también, porque ya no es sostenible un sistema que implique un juicio y es una pyme menos, digamos, no puede existir. Hago las últimas dos preguntas que nos transmiten y después continuamos con la exposición. Una persona consulta: si mi empleado está fuera de convenio y soy una compañía de menos de 100 personas, ¿me asiste el periodo de 8 meses o es de 6? Bueno, en ese caso la ley entiendo que es clara. Solo la extensión del periodo de prueba puede ser logrado a través de la negociación colectiva. Tiene que estar pactado con el sindicato y en un acta o un convenio colectivo de trabajo. En el caso de los empleados fuera de convenio no sería posible y se aplicaría el régimen general, que sería periodo de prueba de 6 meses. Y finalmente, doctor, si la trabajadora escogió reducir 10 días la licencia preparto, pero luego ocurre que 30 días antes presenta certificado médico por embarazo riesgoso, ¿se mantiene la acumulación postparto? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la licencia por maternidad que establece el artículo 177 que explicó José Luis, no se contrapone con la posibilidad de la trabajadora de gozar de la licencia por enfermedad inculpable. Por lo tanto, si la trabajadora hizo opción de trabajar hasta 10 días antes del parto y después presenta un certificado médico, yo creo que eso va a estar de alguna manera cubierto por el artículo 208 de la ley, por licencia por enfermedad inculpable. Obviamente no se van a superponer las dos licencias porque eso es imposible,
Además, durante la licencia por maternidad, la trabajadora cobra una asignación por maternidad que paga ANSES, pero lo que sí la ley de alguna manera rescata y deja a salvo es que las contingencias derivadas de una enfermedad inculpable que pueda sufrir la mujer embarazada van a ser cubiertas en los términos del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, el otro gran tema que la ley modifica es el régimen del despido con justa causa. Se mantiene la potestad de las partes del contrato de trabajo de extinguirlo con justa causa en caso de incumplimientos, ¿no?, que por su gravedad tornen imposible la prosecución del vínculo laboral. Digamos, existen países en donde la legislación laboral enumera de algún modo, hace un listado, en general de conductas que llevan o pueden llevar a la extinción del contrato de trabajo con justa causa. Se listan, bueno, determinadas conductas que pueden facultar al empleador a decir, mira, te despido porque incurriste en estos incumplimientos. No es el caso de Argentina. En Argentina hay un régimen, digamos, en abstracto, en donde para que el empleador pueda extinguir el contrato de trabajo por justa causa, tiene que haber justamente un incumplimiento serio, grave, y que tiene que tener la particularidad de que lleve a la conclusión de que ese incumplimiento impide la prosecución del vínculo laboral. Es decir, es ese pensamiento, como decimos en el barrio, con este tipo no puedo trabajar más porque incumplió gravemente con una obligación laboral. ¿Quién va a juzgar si la conducta del empleado es suficientemente grave para que justifique un despido con causa? Va a ser el empleador en primera instancia y en segunda instancia un juez. Un juez va a decir, efectivamente, la persona cometió una irregularidad, defraudó, robó o llegó varias veces tarde, pero eso no justifica un despido con causa. La novedad de la ley de bases es que introduce causales objetivas, es decir, lista algunas conductas que podrían configurar una injuria grave, injuria laboral grave, y que provoquen el despido con causa. Todo esto está vinculado con otro tema que no viene al caso ahora, pero es el derecho de huelga. Digamos, es cuáles son las conductas que son admisibles en un proceso de huelga o de medida de acción directa. La ley dice podrá, o se utiliza la palabra podrá, parece como una sugerencia, podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Es decir, cuando el trabajador participa de una conducta que la ley considera disvaliosa, que es los bloqueos y las tomas de establecimiento. Pero es una sugerencia, porque dice podrá, si la persona interviene en estos bloqueos y demás, podrá considerarse una injuria grave. Pero en el párrafo siguiente dice, se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa, inciso A, se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a las medidas de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Es decir, lo que la ley está previendo es, digamos, el apriete, es decir, la presión contra un empleado que no quiere participar de la medida de fuerza. Esa intimidación, esa amenaza, puede ser considerada causal grave de despido con causa. El inciso B se refiere a la conducta de impedir
u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas del establecimiento, es decir, el piquete. El camión en la puerta, el piquete en la cubierta encendida para no poder, para que la empresa no pueda sacar los camiones, ni la mercadería, ni ingresar los insumos, o que no pueda salir o entrar la gente. Y el tercer inciso es cuando se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa, o cosas o personas que están en el establecimiento pero que son de propiedad de otras personas, o se las retenga indebidamente. Es decir, en los tres incisos lo que estamos viendo es la violencia. Esto está vinculado con el convenio 190 de OIT, que prohíbe la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Esto también es violencia. Entonces, la ley mira esto con disfavor y entiende que estas conductas no son admisibles en las relaciones del trabajo actuales. En los incisos A y B, la ley exige al empleador una intimación previa. Esto puede ser que transforme en letra muerta esto, pero bueno, la ley dice en los casos de presiones a otros trabajadores para que se adhieran a una medida de fuerza, o en obstrucciones, el piquete, yo tengo que intimar previamente al trabajador, lo tengo que intimar. En el caso de inciso C, que son daños en personas o en objetos o equipos del establecimiento, bueno, esto es inoficioso una intimación porque el daño ya está, con lo cual simplemente es aplicar la sanción. Perfecto. Sobre ese punto, déjame hacer una reflexión, José Luis, Sí. vinculado a esto de las causales objetivas que se introducen. La verdad que nadie en su sano juicio podría sostener que con la antigua ley laboral, es decir, con el artículo como estaba redactado anteriormente, no podría despedir a un empleado que realizaba un piquete, que realizaba una toma de un establecimiento. La verdad que esto es como una obviedad lo que plantea la ley, es decir, que esto es algo disvalioso, es algo ilícito. Yo creo que los empleadores ya estaban habilitados justamente a despedir a los empleados cuando incurrían en alguna de estas inconductas tan graves. Lo que me parece que esto ya es un tema más allá, es filosófico y conceptual que introduce la ley, es poner un límite, y esto responde, la verdad, al hartazgo del sector empresario, y por eso la presión al gobierno es poner un límite al ejercicio de las medidas de fuerza gremial, que naturalizaron de alguna manera actitudes ilícitas como parte de esas medidas de fuerza gremial. La huelga no es más que la abstención de trabajar y justamente generarle un perjuicio al empleador porque no cuenta con la fuerza de trabajo, pero eso no implica aceptar que un sindicato pueda venir, cruzar un camión en la puerta del establecimiento para que los empleados no puedan entrar, o la empresa no puede sacar mercadería que incluso puede ser perecedera y genera una pérdida enorme. Por lo tanto, creo que si bien ya los empleadores tenían la facultad de despedir en casos como estos, me parece que esto responde justamente a la presión del sector empresario que estaba harto de estas actitudes sindicales y trata de buscar un cambio cultural, un cambio de paradigma en el ejercicio de esa medida de fuerza y en lo que hacen las relaciones laborales del trabajo. ¿Tiene algunas deficiencias, como comenta José Luis, la redacción de esta norma? Entiendo que sí, pero es preferible tenerla a no tenerla, y creo que también es de alguna manera una responsabilidad del sector empresario frente a medidas como estas, tener la decisión firme de atacarlas y hacer valer esta norma a los efectos de generar ese cambio cultural en lo que hace a las relaciones laborales del trabajo. ¿Te parece despido discriminatorio? Perfecto. ¿Lo hablas vos? ¿O? Sí. Otra novedad de la reforma laboral que se introduce es la figura del despido discriminatorio. Se considera despido discriminatorio, se incorpora un artículo nuevo a la Ley de Contratos de Trabajo, que es el artículo 245 bis. Y este artículo lo que contempla es que se considera despido discriminatorio
aquel que estuviere motivado en razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Es raro lo de posición económica, pero bueno, está, Sí, no está se entiende contemplado. muy bien. Sí, pero... Lo novedoso del despido discriminatorio, a diferencia de lo que sucedía antes, que cuando un empleador recibía una demanda por despido discriminatorio, los juzgados o los jueces consideraban que se generaba una inversión de la carga probatoria con el solo hecho de que el empleado acredite de manera indiciaria un atisbo de discriminación. Ahora lo que establece esta norma es que la discriminación va a tener que ser probada por quien la invoca, es decir, el trabajador va a tener que probar que el despido obedeció a una razón discriminatoria. Se establece sí una indemnización tarifada que va a ascender a una suma equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad, y en casos graves los jueces podrán aumentar la multa al 100% de la indemnización por antigüedad. Yo lamento que acá no se haya establecido de manera más clara cuándo puede incrementarse al 100%, porque da muchísima discrecionalidad a los jueces, y creemos con José Luis que en la práctica todas las multas van a tender al 100% de la indemnización por antigüedad. Esto no es nuevo. Ella, digamos, por ejemplo, bueno, la ley denominada Herman González, si mal no recuerdo, 25323, establecía un incremento, digamos, indemnizatorio, que si mal no recuerdo era del 30%, sí, correcto, para el caso de despidos discriminatorios. Todos en nuestra vida hacemos cosas en la vida, ¿no? Y no, digamos, debiéramos tener una motivación. Cuando hacemos algo, hay una motivación. El tema acá es cuando esa motivación sea irrazonable, arbitraria, y que entremos en el mundo de la discriminación, es decir, decisiones de despedir a una persona porque piensa de determinada forma o tiene una preferencia sexual determinada, es decir, cosas que no tienen sentido. O por pertenecer a un grupo político o un grupo sindical. Entonces, bueno, esto que antes tenía no estaba tarifado, digamos, hoy en día tiene una tarifación que va del 50 al 100% de la indemnización por antigüedad. Asimismo, lo que establece la norma con mucha claridad es que esta indemnización tarifada no será acumulable con otras ya previstas por la ley. Y ahí, para bajarlo a tierra, se me ocurre el caso de, por ejemplo, el despido de una mujer embarazada que tiene ya una protección especial en la ley de contratos de trabajo, que establece una indemnización equivalente a 13 salarios o al salario equivalente a un año de trabajo. Yo creo que ahí, bueno, al no acumularse, el juez va a tener que definir cuál de las multas o de la indemnización tarifada aplica. Me imagino que se volcará por la más favorable a la trabajadora, la que el monto más alto dé en virtud del principio de aplicación de norma más favorable al trabajador. Lo realmente novedoso de esta norma es que establece que la extinción del vínculo laboral, aun cuando responda a motivos discriminatorios, va a tener plenos efectos extintivos. Es decir, esto me parece que la intención del legislador es terminar con la fiesta de reinstalaciones que tuvimos los últimos 15 o 20 años en la Justicia Nacional del Trabajo, que ante cualquier hecho que esgrimía un trabajador invocando alguna especie de discriminación, primero, las empresas tenían la inversión de la carga probatoria, es decir, tenían que salir a probar un hecho negativo que es yo no discriminé. Por lo tanto, tenían que mostrar las motivaciones subyacentes al despido, lo cual era muy difícil en cualquier proceso judicial. Y después, estar sometidos a que de manera cautelar los jueces puedan reinstalar a los empleados mientras tramitaba el juicio. Bueno, esto acá lo que dice la norma es que el despido, aún discriminatorio, va a tener efectos extintivos, ¿no? Acá yo hago un paréntesis, no se modificó la ley antidiscriminación, la ley general, por lo tanto me imagino que el planteo de los abogados que hagan parte actora vendrá por ese lado, es decir, van a invocar la ley que siempre se invocó para justificar y para reclamar el despido discriminatorio,
y van a plantear la nulidad del despido. Esto justamente choca con ese criterio anterior de los jueces, es decir, que el despido discriminatorio es un despido nulo y por lo tanto es inválido, es inexistente, no genera efectos. Bueno, esto lo que plantea es que sí genera efectos, por lo tanto ahí vamos a tener un debate en la justicia por este tema. Bueno, el otro tema importante es el tema del fondo de cese laboral, que es el artículo 96 de la ley 27742. Este tema está dando que hablar, digamos, discusiones de todo tipo. Lo que hay que tener presente es que acá no cambió nada. Acá se habilita a que vía negociación colectiva, es decir, que tiene que haber un acuerdo entre una cámara empresaria y un sindicato, o un sindicato y una empresa, o grupo de empresas, se pueda crear un esquema o fondo o sistema de cese laboral que reemplace al esquema indemnizatorio. Es un sistema, digamos, parecido, similar al sistema que utiliza la UOCRA hoy en día, con la diferencia que la UOCRA lo aplica porque justamente estamos hablando de la obra, es decir, el comienzo y la terminación de una obra. Sobre esto hay opiniones diversas. Hay gente que te dice, mira, esto al sector empleador no le conviene porque va a tener que pagar todos los meses el aporte correspondiente al fondo y correspondiente a gente que no va a despedir nunca. Gente que o se va a jubilar, o se va a morir, o va a tener, o va a renunciar. Y sin embargo todos los meses va a tener que integrar el aporte a este fondo. Yo no veo que haya en general mucho interés en las cámaras empresarias, no lo veo. Creo que la reglamentación va a tener que poner el foco en este tema y ver muy bien cómo se va a manejar el tema de esos fondos, ¿no? Porque me imagino que debe haber gente interesada en manejar todo ese dinero. Pero bueno, básicamente es esto. Yo creo que el tema de la creación del fondo de cese laboral tiene otra consecuencia que normalmente no se menciona. Cuando yo despido a una persona hoy en día, o sea, una empresa despide a una persona, esa decisión tiene una valoración disciplinaria. Es decir, no solamente es empleado, despedido, empresa, sino que es el resto de la organización. El resto de la organización ve que cuando el empleado comete una irregularidad, viola una política de la compañía, tiene una consecuencia disciplinaria. Eso se pierde, porque a partir de ahora, digamos, obviamente no me voy a poner a despedir con causa, simplemente le digo, mira, andate, pasá, retirá tu fondo de desempleo, de cese laboral y ya está. Pero bueno, eso es un comentario aparte. El tema entonces central es que tenemos la posibilidad de reemplazar este esquema indemnizatorio actual por un fondo de cese laboral. Después, no sé, también podemos tener la situación en donde al final de todo esto el empleado haga un cuestionamiento y diga, mira, para mí esto no es suficiente, no es una indemnización suficiente que cubra todos los daños que yo he tenido como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo. Y además de pagarle el fondo, tenga un juicio. Eso puede pasar, pero bueno. Sobre este tema también la norma prevé la posibilidad de que las empresas se aseguren frente justamente a la obligación de pago de indemnizaciones laborales. Ahí la verdad la norma no es tan clara, no se entiende si lo que se refiere es a un mero sistema de administración privada de los fondos del cese laboral o realmente una cobertura tipo seguro de siniestro frente a un eventual despido, lo cual parecería raro que se pueda de alguna manera asegurar una situación voluntaria, porque el despido es algo voluntario
y no es como si fuese un accidente de tránsito que es un siniestro, que es un hecho incierto que puede o no ocurrir, es decir, tiene el alias propio del sistema de riesgo de un seguro. Claro. Por lo tanto, esa cuestión genera mucho debate, genera algunas dudas y creo que es central que esto sea reglamentado de manera clara. Por otro lado, toda la derivación que se hace en la ley a la negociación colectiva, es decir, que puede ser reglamentado por la negociación colectiva, como siempre algunas veces decimos, creo que Perón decía, cuando no se quiere solucionar algo, crear una comisión. Bueno, en términos normativos, si querés que esto quede como una mera afirmación, delegalo en las convenciones colectivas de trabajo, porque lo cierto es que en Argentina hace como 15 años lo único que se negocia es salario, es paritaria por cuánto damos de inflación en aumentos salariales y no hay una verdadera negociación a título de convenciones colectivas de trabajo, temas vinculados a, por ejemplo, condiciones laborales, materias de seguridad. O sea, la negociación colectiva está muy limitada a lo que es temas salariales, por lo tanto, en lo personal aviso que esto no va a tener mucha recepción por parte de las compañías y las cámaras, las asociaciones sindicales más importantes. Bueno, otra de las figuras novedosas que contempla la ley de bases, y hago una aclaración acá para que nos ubiquemos cómo está sistematizada esta figura. Es la figura del trabajador independiente con colaboradores. Esto no se introduce como una reforma a la ley de contrato de trabajo, es decir, esto es una norma autónoma que tiene la ley de bases y que no se incorpora, es decir, no hay que interpretarla en el marco de la ley de contrato de trabajo, porque si no vamos a fácilmente caer en que esto es letra muerta. Pero básicamente lo que establece es un esquema de contratación por el cual un trabajador independiente puede valerse de hasta otros 3 trabajadores, colaboradores, independientes, para llevar adelante un emprendimiento acogiéndose a un régimen especial que al efecto deberá reglamentar el Poder Ejecutivo Nacional. Esto lo que busca es darle un marco legal, un marco normativo a aquellos pequeños emprendedores, aquel profesional independiente que desea, está en una etapa de startup y desea, por ejemplo, abrir una agencia de diseño gráfico y no tiene el respaldo suficiente o la cantidad de negocio suficiente como para contratar bajo relación de dependencia a 3, 4 empleados con el costo laboral que eso implica. Bueno, esto daría de alguna manera una herramienta de contratación, siempre y cuando obviamente esos colaboradores también tengan su actividad independiente, es decir, que de alguna manera se integran parcialmente a este nuevo emprendimiento, realizan algunos trabajos para clientes y en definitiva no se notan, o por lo menos no están tan claras las notas típicas de la relación de dependencia. Yo me imagino acá un esquema más colaborativo, es decir, se juntan 3, 4 personas que desarrollan software o aplicaciones y generan algún negocio conjunto, colaborativo, pero a su vez cada uno tiene su actividad paralela. Bueno, me parece que esto apunta a ese tipo de emprendimientos que están en una etapa incipiente, ¿no? O sin ir a un tema empresario, digamos, la persona que ustedes, todos nosotros, una vez contratamos una persona que viene a instalarte un aire acondicionado, que la persona conoce cómo hacerlo, pero viene con un ayudante, porque tiene que colgarse afuera y tienen que... Bueno, que eso que hoy en día está en la informalidad absoluta, tenga la posibilidad de un encuadre más razonable, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo nuevo y yo creo que el central es el tema del último párrafo, ¿no? Es decir, cuando dice, bueno, mirá, en la medida que esto no tenga las notas típicas de la relación del trabajo, por lo cual yo podré decir cualquier cosa, pero si llevado a la justicia esa relación tiene nota típica de dependencia técnica, jurídica y económica, me voy a caer en la ley de contrato de trabajo, seguro. Claro. Y además, bueno, se establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar algún sistema de pago único, similar a lo que comentamos inicialmente para las pymes, es decir, que estas personas con algún aporte único, ya sea, no sé, una especie de monotributo social o algún aporte unificado como es el de personal de casas particulares, tengan la cobertura
vinculada a RT, seguridad social y aporte jubilatorio. Es que en el mundo del trabajo cada vez se discute más este trabajo dependiente, trabajo autónomo, porque la verdad es que cada vez más vemos temas de cooperativas, digamos, cada vez más se ve unas figuras que no encuadran en un trabajo tradicional de empleado-empleador, digamos, ¿no? Y gente que incluso quiere tener autonomía y le escapa a la relación de dependencia tradicional. Así que, bueno, el año que viene, obviamente, en la OIT se va a discutir el tema de trabajadores de plataforma, por ejemplo, ¿no? Sí, Rappi, todo esto. ¿Eso tuvo algún impacto en España puntualmente? ¿Quisieron innovar con una normativa que regule y lo introduzca en el mundo del trabajo formal, laboral? Y tuvieron muchísima resistencia por parte de las mismas personas a las cuales se les pretendía dar protección, porque ellos planteaban que eso generaba mayores costos y atentaba contra la actividad que ellos desarrollaban. Sí. Por lo tanto, es un tema muy complicado que nos saca de los estándares a los cuales estamos acostumbrados en materia laboral. Bueno, después hay otras modificaciones más que son trabajo agrario, que digamos se modificó el régimen de la bolsa de trabajo, ya no será vinculante la propuesta del gremio respecto al candidato. Se habilita la contratación de trabajadores por agencia en el régimen de trabajo agrario y se introduce la figura del periodo de prueba que no estaba. Respecto de, llamémosle, el stock de gente que hoy en día no tiene un contrato de trabajo regularizado, la ley también lo tiene en el radar y ordena al Poder Ejecutivo a reglamentar esto, emitiendo un esquema de promoción del empleo registrado, es decir, del blanqueo laboral, de la posibilidad de que en el término de 90 días, una vez que salga la reglamentación, los empleadores, las empresas, van a poder registrar a los trabajadores que no estén total o parcialmente registrados, con un sistema de condonación de infracciones, multas y demás, con un sistema de condonación de aportes y contribuciones, que por lo menos va a ser del 70%, es decir, es muy alto, con facilidades de pago, con la posibilidad de salir del Repsal, la medida que se regularicen a todos los trabajadores. Yo creo que este es un tema, es una norma importante. Una de las cosas peores que te podía pasar en la profesión hasta ahora es que venga un cliente y te diga, mira, quiero regularizar gente no registrada. Y siempre el tema de la no registración quedaba como una mácula, como una mancha, como un pecado original de que ese no se borraba nunca. La persona siempre tenía. Y muchas veces yo he escuchado abogados que te dicen, mira, agarré una cajita de zapatos, poné todos los meses 100, 200 dólares y el día que esa persona te haga un reclamo, llegas a un arreglo. Bueno, eso no puede ser, digamos, tiene que haber un esquema que regularice y que te dé la posibilidad de pasar de un sistema de trabajo informal a la formalidad sin riesgos. Bueno, y finalmente para terminar nuestra presentación, acá simplemente enumeramos las normas que se derogan con esta reforma de la ley de bases. Son las multas de la ley 24013 que ya comentamos, el artículo 9 de la ley 25013 sobre temeridad y malicia en los procesos, la ley 25323 que ya comentamos, los artículos 43 a 48 de la ley 25345 sobre multas por falta de entrega de los certificados del artículo 80 y la multa prevista en el 132 bis de la LST. Acá quiero hacer un paréntesis que creo que no lo comentamos sobre la entrega o la obligación de entrega de los certificados del artículo 80. La obligación subsiste. Esto quiere decir que las empresas siguen obligadas a hacer entrega de los certificados del artículo 80, lo que se elimina es el párrafo que establecía la multa.
a ver, frente a esto, es raro que quede una obligación y no tenga una sanción por su incumplimiento, ¿no? En general no es lo habitual en la normativa laboral, por lo tanto la recomendación la recomendación que daría es seguir cumpliendo, tomar los recaudos, hasta tanto esto no sea reglamentado. Desde el sector empresario estamos propiciando una reglamentación del artículo 80 de la ley, para que se genere un esquema de entrega de los certificados rápido, digital, que no implique que el empleador tiene que estar a expensas de que el empleado se digne a venir o no venir a la empresa a retirar los certificados, y que no nos obligue a tener que ir a consignar e iniciar un juicio para entregar los certificados de trabajo. Por lo tanto, este es un tema importante a tener en cuenta. Por ejemplo, virtuales, donde se pueda cargar los certificados. Claro, eso lo implementamos con algunos de nuestros clientes, que directamente el empleado o constituye un domicilio electrónico en una declaración jurada cuando la relación está vigente, y al finalizar se envían los certificados valiéndonos de la firma digital, que está regulada por ley, es válida, en formato digital los certificados, como para tener un elemento de defensa cuando obviamente te iniciamos en el juicio, porque la multa del artículo 80, convengamos que era el souvenir de los juicios laborales, es lo que siempre se llevaba al trabajador, aun cuando la empresa ganara el juicio en casi su totalidad. Por lo tanto, hoy no está la multa, pero el temor que tenemos algunos abogados, defendemos empresas, es que la parte actora venga con algún reclamo por daños de perjuicio derivado de la falta de entrega de los certificados. Bueno, los otros artículos que se derogan ya fueron comentados recientemente. Por lo tanto, acá finaliza nuestra presentación. No sé si vos, José Luis, querés decir algo. A mí me gustaría hacer una breve conclusión sobre la sensación que me da la reforma laboral, esta que se introduce. Yo creo que fue muy criticada desde el sector sindical y algunos sectores de los abogados que defienden trabajadores. Para muchos tiene gusto a poco, porque ya habíamos leído, o ya habían leído lo que se introdujo con el decreto 7023, con la reforma laboral que quedó suspendida por la cautelar de la CGT, y que está en discusión en corte para que termine de definirse si es constitucional o no. Si bien a muchos les queda este gusto a poco, yo creo que es muy meritorio lo que logró el gobierno, porque las reformas laborales en Argentina siempre fueron un tema tabú, tuvieron muchísima resistencia, y con un Congreso adverso, no tenía mayoría para poder sancionar, logró una sanción de una ley laboral que creo que es muy importante. Cuando se dice que es una ley de modernización laboral, yo ahí creo que le queda grande esa descripción o esa connotación, porque no se abordan muchísimas cuestiones que hacen a las cuestiones del futuro del trabajo. Trabajadores, justamente lo que comentaba José Luis, trabajadores de plataforma, el impacto que va a tener inteligencia artificial y la robótica en el mundo del trabajo, el trabajo de aquellos trabajadores que se denominan nómades digitales. Bueno, son muchísimas cuestiones que no se contemplaron, no se contempló ninguna cuestión relativa a la tasa de interés que se aplica en los juicios laborales. O sea, muchas cuestiones que quedaron afuera, que por lo menos en la opinión personal que yo tengo, no lo consideraría una ley de modernización laboral, sí una reforma de las más importantes que tuvo la ley de contrato de trabajo desde su sanción. La verdad que generar mayores protecciones para el trabajador, yo creo que es correcto, pero eso no puede asfixiar al sector empresario, porque no podemos olvidar que, de alguna manera, sin sector empresario, sin empleadores, tampoco hay trabajadores a quienes proteger. Muchas gracias por la atención. Vamos a leer algunas preguntas que nos enviaron. Son muchas las preguntas, no creo que lleguemos a leer todas, porque obviamente estamos excedidos en el tiempo, pero vamos a ir en el orden que fueron enviadas. Una pregunta muy interesante es: ¿qué pasa con las normas que fueron modificadas por el decreto 7023, pero no fueron incorporadas finalmente a la ley de bases? Bueno, esto es un poco un chisme, digamos. El sector sindical lo que está pidiendo es que se retiren los recursos
digamos, ante la Corte, se negocie, digamos, esto para que la Corte no se tenga que expedir. Si ustedes me preguntan qué va a pasar con el DNU, contiene cosas que la ley ya solucionó. En ese caso, esas quedan afuera de toda discusión. Y hay otras, varias, que el DNU, sobre el cual el DNU ya se ha expedido, y todo va a depender de la decisión de la Corte. Este tema es un tema central, muy importante, y que la verdad es que no se sabe cómo se va a solucionar. Pueden pasar distintas cosas. Puede pasar que la Corte no dicte nunca sentencia, puede pasar que la Corte dicte sentencia y diga acá no hay caso, no hay un caso, y entonces no se expida. Puede ser que haya un acuerdo entre los sectores y se desista de todos esos recursos, pero es un tema delicado, no tiene respuesta. También está el tema intertemporal. Supónganse gente que se consideró despedida por falta de registración, con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU y con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. En esos casos, ¿qué pasa? Digamos, ¿se va a considerar que la ley de empleo estaba vigente o que fue derogada por el DNU? Es decir, un conjunto de situaciones que hasta ahora no hay respuesta. Otra de las preguntas que nos hacen es, doctor, ¿usted considera que el listado de razones es taxativo? Imagino que se refiere al despido con causa, ¿no? Pareciera que si un trabajador es despedido luego de estar enfermo y al ser dado de alta se lo despide, inmediatamente no estaría incluido en el listado, salvo forzarlo en la razón de discapacidad. Acá no me queda clara la pregunta si se refiere al despido con causa o al despido discriminatorio. Me parece que es al despido discriminatorio, es decir, si son taxativas las cuestiones que se enumeran como motivos para considerar que un despido es discriminatorio. Yo creo que sí son taxativas las enumeraciones que hace la ley. Esto no impide, como decía anteriormente, que también se pueda reclamar por la vía de la ley antidiscriminación, que es la ley general, pero desde el punto de vista empresario nuestra defensa va a ser que hay una ley especial posterior que de alguna manera se tiene que aplicar en materia laboral y que obviamente esas conductas que son tildadas de discriminatorias son taxativas, ¿no? Pero lo que pasa es que si uno lee, la verdad es que la enumeración es tan amplia que, no sé, condición de salud, bueno, hay una condición física, digamos. Este es un tema que ya se discutió cuando en la famosa ley Herman González, que establecía determinadas circunstancias que podían llevarte al despido, a ser consideradas discriminatorias. Yo creo que es enunciativo, no es, perdón, es taxativo, no es enunciativo. De todos modos, también me parece que las cuestiones que se mencionan en la ley son varias, muchas son, y son muy amplias. Con lo cual se me hace difícil pensar en alguna situación que no se pueda encuadrar indirectamente en alguna de estas circunstancias. Después otra de las preguntas es, doctora, respecto del artículo 29, ¿cómo estiman que lo receptará la jurisprudencia? En ese punto yo creo que la jurisprudencia va a tener que receptarlo correctamente porque la norma, la modificación del artículo es muy clara. La redacción no se presta a interpretaciones. Es claro que el real empleador hoy es considerado quien registra el contrato de trabajo. Y por otro lado, el impacto también de la eliminación de las multas genera que de alguna manera el plenario de la doctrina del plenario Vázquez contra Telefónica queda de alguna manera abstracto porque ya la fuente normativa o el marco normativo en el cual fue dictado ya no existe. El plenario pierde vigencia porque se modificó la normativa que dio origen a ese plenario. Y después a ver si tengo alguna otra pregunta que quedó sin contestar.
¿qué aspectos consideran fundamentales? Esto es una muy buena pregunta. Que consideran fundamentales que aún le falta a la ley y qué avances en el futuro creen que pueda lograrse en este aspecto. Fundamentalmente, en el aspecto colectivo, no se hizo nada, porque, por ejemplo, en el tema de negociación colectiva, ya de base, digamos, ¿quién es la representación del sector empresario en la negociación colectiva? Nada, no hay nada, no se dice nada. Creo que la representación sindical también debiera haber modificaciones. Creo que este nuevo mundo del trabajo cada vez más nos exige modificar el nivel de negociación. Creo que todo este esquema de preeminencia de los convenios colectivos de trabajo de la rama o de actividad por sobre los convenios de empresa es un tema que hay que reverlo. Y bueno, esos temas no hay nada, digamos, no se ha dicho nada. Creo que la ley, además, sindical debería adecuarse a la jurisprudencia de la Corte, en Fayosate, Rossi y demás. Así que, digamos, esos son todos temas que están pendientes. Es decir, en ese punto creo que hay muchas cosas por hacer. Ahí también yo agrego que bueno, la cuestión que es coyuntural, pero que impacta a las empresas, el tema de la tasa de interés, es un tema central que acá no quedó plasmado en esta ley, una limitación a la tasa de interés. Otra cuestión vinculada a la parte sindical que comentaba José Luis, creo que ya es momento que se democraticen los sindicatos y que de alguna manera se limite la reelección indefinida a los dirigentes sindicales, porque casi en todos los planos de la política y del sector empresarial y gremial, perdón, no gremial justamente, casi todos los aspectos de la vida, las reelecciones están limitadas. Hasta el presidente tiene una limitación en cuanto a las elecciones, como la representación sindical va a tener habilitada una reelección indefinida. Eso me parece que sería saludable incorporarlo y podría generar o propiciar mayor negociación en el seno de las entidades gremiales, ¿no? Después sí. El tema de digamos, los convenios que son del 75, digamos, la ultraactividad de los convenios, es un tema que a gritos pide que se cambie, digamos, ¿no? Es decir, es como que hay una incapacidad para adaptar el marco normativo a la nueva realidad de trabajo. Como ayer mencionaba el doctor Carlos Aldao Zapiola, con referencia a la doctrina de Darwin, las especies que han sobrevivido no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que han tenido la capacidad de adaptarse. Es decir, esa adaptabilidad es algo que los argentinos tenemos que buscar en todos los ámbitos, adaptar el marco normativo a las realidades que nos pasan todos los días y que en realidad que está afectándonos todos los días, porque la inteligencia artificial, la robótica, en general el desarrollo tecnológico está eliminando puestos de trabajo todos los días. Entonces tenemos que hacer cosas urgentes porque ya esa situación no se puede mantener. Y tampoco tenemos que seguir discriminando al sector, digamos, a sectores de la sociedad que no pueden acceder a un trabajo formal, que como dice el tango, están con la ñata contra el vidrio mirando cómo cada vez se dan más derechos a los que están dentro del corral, digamos, de la formalidad, pero están fuera de ese sistema. Entonces es una forma de discriminar también, pensar siempre en los que están adentro y no los que están afuera, esperando que son muchos más. Imagínense que en Argentina tenemos un 40% de informalidad. Es una cantidad de gente muy grande. Perfecto, no tengo más preguntas acá que estén pendientes, por lo tanto daríamos por concluida esta presentación. Les agradecemos muchísimo la asistencia, haberse conectado y habernos escuchado con tanta atención. Gracias por todo y bueno, espero que esto ya sea útil. Saludos. Un abrazo a todos. Chao.